Y vamos a buscar en Primera Reyes el capítulo 19. Primera Reyes, capítulo 19. Trata de la historia del profeta Elías. Capítulo 19 de Primera Reyes, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. Hasta aquí leemos en la palabra de Dios. Les recomiendo leer todo el capítulo, ¿no? Incluso el capítulo anterior en sus casas, como para entender bien y comprender cabalmente esta historia. Realmente la vida de Elías, el ministerio de Elías transmitiendo el mensaje de Dios al pueblo de Israel, da como para una película, ¿no? Como para algo cinematográfico, porque tiene episodios muy relevantes, muy impactantes. Así es la vida de Elías. Elías justamente tuvo que servir a Dios, transmitir el mensaje de Dios en un tiempo muy complicado, dificilísimo. No solo porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios, sino porque los que gobernaban también eran corrompidos, ¿no? Estaban alejados de Dios, pero promovían justamente que el pueblo se aleje más de Dios y perseguían a aquellos que eran fieles. Era un tiempo bien difícil el que Dios eligió a este hombre para transmitir su mensaje. Y entonces fue allí cuando llegó el juicio de Dios. Él tuvo que anunciar algo que iba a ser terrible para una sociedad entonces agrícola ganadera, diríamos, ¿no? Que iba a venir una gran sequía. Y hubo 3 años y medio de sequía, el juicio de Dios sobre la nación, que la nación vuelva a Dios. La sequía significó una gran hambruna, pobreza, miseria, necesidad, falta de alimento. Él fue a parar allí un arroyo, fue alimentado por los cuervos, después tuvo que ir a autoexiliarse, digamos, tuvo que ir fuera de la nación, ¿no? Y allí ser mantenido por una viuda con su hijo. Y finalmente, después de ese tiempo de vagar, volvió, Dios le dice que vuelva. Y cuando vuelve se va a encontrar otra vez con Acab.
Y ahora llega el momento que ustedes conocen, muchos de los que están aquí presentes, conocen en el Monte Carmelo, él delante del rey impío Acab, delante del pueblo y delante de los 450 profetas de Baal. Y allí él está en el momento cúspide, son todos testigos de ese evento. Y allí se va a manifestar quién es el Dios verdadero. Y sabemos, ¿no?, que se manifestó Dios y que finalmente Acab tuvo que callarse. El pueblo reconoció al Dios verdadero, y él entonces aprovechó para ejecutar a esos 450 profetas de Baal que corrompían a la nación, y volvió la lluvia, se acabó la sequía, es el momento del triunfo. Elías habrá pensado, bueno, es la vuelta finalmente después de 3 años y medio, en esta sociedad tan impía, con estos gobernantes, es el momento del triunfo, ¿no?, en que van a volver a Dios. Finalmente Acab vuelve a su casa, a su palacio, se encuentra con Jezabel, que era peor que él, ¿no?, más impía, y Jezabel entonces lanza esta amenaza, que mañana vas a estar muerto. Elías, vas a estar muerto. Y Elías se encuentra que ya el pueblo se fue, el rey no está, que lo están amenazando y que todo continúa igual, que no se ha producido ningún triunfo, ¿no? La impiedad sigue gobernando, su vida está amenazada, todos se han ido a sus casas, ¿no? Y del triunfo pasa a la depresión, de que todo sigue igual, nuevamente el fracaso, nuevamente la nación impía. Entonces él se va hasta el extremo sur de la nación, deja a su criado y sigue hacia el sur hasta adentrarse en el desierto. Y en el desierto él se detiene y dice, bueno, me quiero morir, ¿no? ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿No? El juicio de Dios 3 años y medio, el triunfo en el Monte Carmelo y después otra vez el fracaso, ¿no?, y el alejamiento del pueblo. Él se quiere morir, no entiende nada. Es evidente, usted entenderá, ¿no?, que está desorientado. Después de tantas vicisitudes, tantos hechos, ¿qué querrá Dios? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Qué va a pasar? Y esto que parecía que iba a triunfar y finalmente fracasa. Está claramente desorientado el profeta y se quiere morir. Y es evidente, usted lo notará también, que se necesita la ayuda de Dios, la guía de Dios. Dios tiene que intervenir en este momento. Uno está esperando, ¿qué va a hacer Dios con este profeta? Está en el desierto, se quiere morir, ¿qué va a hacer Dios? Y uno allí imaginaría una intervención potente de Dios, rápida, un mensaje contundente de Dios, ¿no? Allí que Dios se detenga, no, Elías va a pasar esto, no, hay futuro, va a pasar esto, tenés que hacer esto, lo otro. Sin embargo, Dios se toma su tiempo para hablarle. 40 días camina, 40 días y 40 noches, ¿no? Pasa el tiempo en otro lugar, ¿no?, distante, y no le habla en forma contundente, ¿no?, violenta, rápida, contundente. No le habla a través del viento huracanado que rompe las piedras, no le habla a través del terremoto, no le habla a través del fuego consumidor. Finalmente le habla a través de un sonido suave y delicado. Le habla en forma suave y delicada, a baja voz, le habla a Dios. Y Elías se da cuenta, y es en ese momento que sale afuera, ¿no?, de la caverna. No le da un mensaje contundente, él habla delicadamente, en forma normal, ¿no? Se tomó su tiempo, cambió de lugar y le habla en un tono normal y suave Dios a Elías. Imagino que todos los que estamos hoy acá, incluido yo, todos queremos recibir la guía de Dios. ¿Hay alguien que no quiera recibir la guía de Dios, la orientación de Dios para su vida? Porque si no, no tendría sentido estar hoy aquí. Todos queremos recibir la guía de Dios. Y muchas veces, y comúnmente, nos sucede como Elías, que es en momentos en donde estamos desorientados que necesitamos la guía de Dios. Problemas laborales, conflictos laborales, que no sabemos hacia dónde tenemos que hacer, cambiar de trabajo, problemas con el patrón, con los compañeros, problemas en la familia, conflictos familiares, ¿no?, de difícil resolución, y que convivimos todos juntos en la misma casa y uno no sabe resolverlo. Es decir, problemas de salud que aparecen en uno o en miembros de la familia. ¿Y hacia dónde va esto? ¿Cómo lo encaramos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿A dónde consultamos? Es decir, problemas serios, nos desorientamos. Y en esa desorientación, como Elías, queremos la guía de Dios.
Y todos queremos en ese momento que Dios nos hable rápido, que nos hable contundentemente, con potencia, que nos sacuda Dios y nos ubique sonoramente, ¿no? Llamativamente, y nos diga hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Pero, como en el caso de Elías, Dios a veces se toma su tiempo. Dios espera y habla en el momento propicio, ¿no? Y seguramente nos habla, ¿no?, con ese sonido suave, apacible y delicado. Muchas veces nos habla así. Y para oír esa voz de Dios, ese sonido suave y apacible, hay que reunir ciertas condiciones, y de eso voy a tratar hoy, justamente. Cuando a usted le hablan bajo, ¿no?, en un tono bajo, yo no hablo fuerte, no sé cómo son ustedes, pero yo soy de hablar en un tono medio bajo. Mi esposa habla más fuerte, por ejemplo, ¿no?, pero yo hablo medio bajo. Cuando le hablan bajo, ¿usted qué hace? Usted se acerca a la persona, pone el oído, trata de concentrarse, de no distraerse con nada. Es decir, hace falta una predisposición, una disposición para ir a esa persona que está hablando bajo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, hay que concentrarse, hay que dedicarse. Esto mismo sucede con la voz de Dios. Uno tiene que tener disposición a oír la voz de Dios. Uno tiene que tener voluntad para oír la palabra de Dios, lo que Dios quiere decir en la vida. Esto parece obvio, pero no es tan obvio. Si queremos oír a Dios lo que Dios quiere decirnos, tenemos que estar dispuestos a oírlo. Tiene que haber disposición de corazón a oír a Dios. Recordemos la historia de Samuel. Samuel era jovencito, estaba en el tabernáculo sirviendo a Dios. Y era un hombre sincero, un muchacho sincero, que quería oír a Dios, que quería servir a Dios. Y entonces Dios le habla 3 veces allí en la noche a Samuel. Y las 3 veces él está atento, porque él quiere oír a Dios. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, 3 veces. Hasta que el sumo sacerdote Elí se da cuenta de que es Dios que le quiere hablar y lo ayuda. Ese es un buen consejo de Elí, el sumo sacerdote. Le dice, la próxima vez que Dios te quiera hablar, decirle, habla, Señor, porque tu siervo oye. Es decir, decir que tenés voluntad, que estás dispuesto a oír. Y era verdad, Samuel estaba dispuesto a oír, tenía disposición a oír. Así que la 4ª vez que Dios le habla, él dice, habla, Señor, porque tu siervo oye. Estoy dispuesto a oír. Y Dios le habló, pero él estaba dispuesto a oír. Él estaba atento a la voz de Dios. Pero no es así. La mayor parte de la historia que uno encuentra en las Escrituras no es así. El gran problema de Israel en la antigüedad, toda la parte final del Antiguo Testamento, los profetas. Dios levanta profetas, suscita profetas para que transmitan su mensaje, reten al pueblo, traten de enderezar al pueblo, y el pueblo no quiere escuchar. Lea la historia de todos los profetas, casi siempre es la misma. Un profeta que habla, que le dice al pueblo que tiene que hacer esto, y el pueblo que no obedece, que se endurece en seguir un camino. Y llegamos hasta los últimos profetas. Acá le menciono el caso de Zacarías. Zacarías transmite el mensaje de Dios y dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. El gran problema de Israel en la antigüedad, no querían oír. Los profetas le hablaban de parte de Dios, pero ellos no querían oír, no tenían disposición para oír. Seguimos, avanzamos. En el tiempo de Jesús pasaba lo mismo. Jesús daba sus mensajes, sus sermones, hablaba a través de sus señales que hacía, de los milagros, de las sanidades que operaba, pero los religiosos judíos no querían escuchar a Jesús, no querían saber nada con Jesús. Y era tan evidente esto, tan notable que no querían escuchar a Jesús, que hasta la gente común se daba cuenta. Jesús de pronto sanó al ciego de nacimiento. Eso fue un hecho singular, porque no es recobrar la vista. Alguien que nunca había visto, de pronto tiene vista, ve, sana al ciego de nacimiento. Esto era inexplicable científicamente. Nunca había tenido vista, nunca había visto. No había posibilidad de algún artilugio. Entonces está todo Jerusalén allí impactado. Sanó al ciego de nacimiento. Los fariseos llaman al ciego de nacimiento y dicen, ¿qué te hizo Jesús? ¿Quién te lo hizo? ¿Qué te hizo? Y él responde. Y vuelven a preguntarle a los padres, ¿qué pasó? Y los padres no quieren comprometerse, no dicen mucho. Vuelven a llamar al ciego de nacimiento. ¿Quién te lo hizo? ¿Cómo te lo hizo? Y él explica una y otra vez qué es lo que sucedió. El ciego se cansó finalmente y les dijo, el ciego que ya no era ciego, ¿no? Y les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír.
y no habéis querido oír. ¿Por qué lo querés oír otra vez? Es decir, hasta el ciego de nacimiento que había sido sanado se dio cuenta, esta gente no quiere oír. ¿Para qué les hablo? No quieren oír a Jesús, ni lo que enseña, ni todas las señales que hace. Es decir, hasta el ciego de nacimiento se dio cuenta que esta gente estaba cerrada, que no quería oír a Dios. Y todavía algo más inexplicable encontramos en las Escrituras. Hay seguidores del mismo Jesús, discípulos de Jesús, que tampoco quieren oírlo. ¿Sabía usted eso? Seguidores de Jesús, pero que no quieren oír a Jesús. En el capítulo 6 de Juan, justamente encontramos el discurso del pan de vida que descendió y que hay que participar, que hay que comer ese pan de vida para tener vida eterna. Y después de ese gran discurso impactante, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, nosotros no queremos oír esto de Jesús. Pero eran seguidores de Jesús, venían con Jesús acompañándolo. Pero esto que dice Jesús no lo queremos oír. Y a partir de ese momento, muchos seguidores de Jesús lo abandonaron. Hasta hubo seguidores de Jesús que hubo cosas que decía Jesús que no querían oír. No, esto no lo queremos oír. No tenemos disposición para oírlo. Así que nos vamos. Seguidores de Jesús que no están dispuestos a oír a Jesús. Hace falta, hermanos, disposición para oír la voz de Dios. Hace falta voluntad. Tenemos que estar dispuestos a oír a Dios. Muchas veces, a usted le habrá pasado, a mí también, nos quejamos, ¿no? De que en medio de un problema, un conflicto, Dios parece que no nos guía, no sabemos qué hay que hacer, no aparece, estamos desorientados. ¿Por qué Dios no interviene? Nos dice qué tengo que hacer. Estaba en medio de esta situación y no me dijo nada, no recibió orientación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué Dios no interviene? Y tal vez lo que tendríamos que preguntarnos en ese momento es, ¿no será que Dios ha hablado en su sonido suave, apacible? ¿Dios ha hablado y en realidad somos nosotros los que no estamos enteramente dispuestos a oírlo? ¿No será que Él sí habló y nosotros no teníamos disposición a escucharlo? ¿Ese no habrá sido el problema? Agustín de Hipona, ¿no? Este padre de la iglesia que vivió hace mucho tiempo, da una frase que tiene que ver con esto. Dice, no es una ventaja estar cerca de la luz si los ojos están cerrados. Si estamos al lado de la luz, pero tenemos los ojos cerrados, la luz no sirve para nada, ¿no? Dios nos habla, pero tenemos los oídos tapados, no hay disposición y no sirve de nada lo que Dios está diciendo. No sirve de nada. Si no queremos oír, si no hay disposición a oír, no va a llegar la palabra de Dios a nuestra vida. En segundo lugar, para oír a Dios no tienen que haber interferencias. ¿Qué le pasa cuando de pronto alguien le habla a media voz y estamos en una fiesta, en un medio de transporte, en un concierto, recital, en un lugar muy ruidoso, en el patio de una escuela, con los chicos corriendo, en el recreo? ¿Qué pasa cuando hay mucho ruido y alguien le habla a usted y no le habla a los gritos? Usted no escucha nada, hay mucho ruido, mucha interferencia, ¿no? Y se tapa la voz de la persona que le quiere hablar al lado. A veces nos pasa también cuando estamos medio distraídos y hablamos con un hermano y estamos cantando y el hermano tiene que hacer así para escuchar porque estamos en la música, ¿no? Cuando hay otro sonido, cuando hay ruido, no escuchamos a la persona que nos está hablando al lado. Y Elías tenía justamente ese problema, tenía mucho ruido en su vida. 3 años y medio de juicio en el arroyo, alimentado por allí los cuervos, después en el exilio, después en el Monte Carmelo, hablando con Acab, con los profetas, hablando con el pueblo, baja, amenazado de muerte, él solo con su criado. Había mucho ruido en la vida de Elías, muchas circunstancias, mucho de qué pensar, en qué ocuparse. Por eso es que Dios se tomó su tiempo. Él caminó un día caminó, después caminó otra vez 40 días y 40 noches, después pasó otra noche en la cueva, 42 días en total. Dios lo aquietó, bajó el ruido, ¿no?, en la vida de Elías. 42 días pasaron y lo ubicó en el monte Sinaí. Allí está la imagen del monte Sinaí, ¿no? Lugar árido y desértico. Nadie lo habita, ningún habitante. Lo colocó allí en el silencio absoluto, en el desierto y sin gente alrededor.
Y lo hizo caminar 42 días, al fin y al cabo. 42 días de distancia se tomó de esta amenaza que recibió. Y allí, en un lugar distante, tranquilo, habiendo pasado 42 días, allí bajó el ruido. Y allí él pudo oír la voz de Dios. Bajó el ruido, ¿no? Las circunstancias que lo abrumaban ya dejaron de tener su peso. A veces no oímos la voz de Dios porque hay mucho ruido en nuestra vida. Hay mucho ruido en la vida. Y eso tapa la voz de Dios. El ruido del mundo que tapa la voz de Dios. El ruido del mundo. En la parábola del sembrador esto es figurado, ¿no? Justamente se muestra la palabra de Dios llegando a distintas vidas. Y en una fructifica, en las otras no puede fructificar la palabra de Dios. Pero hay uno de los casos que encaja con lo que estamos hoy hablando aquí. Justamente, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Llega la palabra a la vida, pero justamente está preocupado por las cuestiones materiales, las necesidades, lo que pasa en el mundo, la sociedad, la familia, esto, los problemas, lo material, todo esto. No hay lugar para la palabra de Dios. No hay espacio para la palabra de Dios. La palabra de Dios llega, pero no tiene espacio, hay mucho ruido. Esa vida está ocupada con otras cosas y la palabra queda ahogada, no fructifica. Esto le pasó también al joven rico. El joven rico quiso acercarse a Jesús y oír a Jesús. Le preguntó, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús, ya sabiendo cómo era el joven rico, le dijo, bueno, tenés que vender todo, darlo a los pobres y entonces vas a estar ocupado de las cosas espirituales. El joven rico no quería escuchar eso, justamente, porque él estaba con el ruido del materialismo, de las cuestiones económicas, de los bienes temporales, lo pasajero. Eso ocupaba el centro de su vida. No había lugar para la palabra de Dios. Oyó el mensaje de Dios, oyó lo que Jesús le dijo, pero él estaba en otras cosas, los negocios de la vida. Entonces, oyó, pero no lo oyó. Dio la espalda y se fue triste. No estaba dispuesto a oír eso, porque tenía otras cosas en mente, cosas de este mundo. A veces nos sucede lo mismo a nosotros también, ¿no? Estamos en medio de situaciones difíciles, aparentemente queremos recibir orientación de Dios, nos preguntamos en medio de esa situación, ¿por qué estamos acá desorientados? ¿Cómo llegamos a esto? Si yo no quería llegar a esto, ¿por qué estoy envuelto en medio de este problema, este conflicto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Por qué me metí en esto? ¿Cómo llegué acá? Y en realidad Dios nos habló. A su tiempo Dios, con ese sonido suave, apacible, delicado, Dios nos habló y nos advirtió. Y la palabra de Dios que escuchamos hoy aquí, que cada uno lee en su casa, llegó a la vida. Dios nos habló a su tiempo, pero había mucho ruido en la vida, mucho ruido, ¿no? Y tapó la voz de Dios. Y estamos preocupados por la casa, por el trabajo, por la familia, por este problema, por el sueldo, por lo que pasa en el país, por la seguridad, porque tengo que arreglar el auto, por infinidad de cosas. Estamos corriendo atrás de todo eso. Y la voz de Dios no llega. El ruido que tapa la voz de Dios. No tiene que haber interferencias para oír a Dios. Vuelvo a Agustín de Hipona, a San Agustín. Y él dice, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado con aquello de lo que estás vacío. Es decir, si estamos llenos de algo, no hay lugar para otra cosa. Hay que vaciarse para oír la voz de Dios. Hay que vaciarse. Si estamos llenos de cosas que nos preocupan y nos inquietan y corriendo tras de eso, no hay lugar para la palabra de Dios. No hay lugar para oír a Dios. Y en tercer lugar, para oír a Dios hace falta sinceridad, limpieza de corazón, ¿no? Apartarse del pecado. Si estamos empecinados en vivir en rebeldía, lejos de Dios, desobedecer, y sabemos que vamos por un camino que no es el correcto y no queremos cambiarlo por H, por B, por lo que sea, porque no, si hacemos esto no puedo, por aquello, ¿cómo voy a hacer? No puedo, no hay otra alternativa. Si estamos empecinados en seguir un camino que no es el de Dios, si hemos tomado esa decisión, no vamos a oír la voz de Dios. Es imposible oír la voz de Dios. Cuando ya hemos tomado un camino opuesto a Dios, la voz de Dios no llega a la vida. En el principio, léalo, allí tenemos los primeros capítulos de Génesis,
Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara en el huerto, ¿no? Cara a cara. Pero de pronto justamente la única norma que Dios le puso, que no comieran del fruto del árbol, ellos infringieron esa norma. Justamente no respetaron esa norma y comieron del fruto de ese árbol. Ellos venían hablando cara a cara sin ningún problema con Dios. Pero de pronto, cuando pecaron, cuando se rebelaron voluntariamente a lo que Dios había mandado, Dios apareció allí en el huerto y les quiso hablar. ¿Qué habían hecho? A ver si usted recuerda. ¿Qué hicieron Adán y Eva en ese momento? Se escondieron. Justamente, no querían oír a Dios. Habían pecado, se habían rebelado, instantáneamente ahora no quieren hablar con Dios, no quieren oír a Dios. Se habían escondido, y dice, entre los árboles del huerto. Justamente, ¿no? Cuando estamos en el camino de rebeldía, no queremos escuchar a Dios, es imposible. Si somos rebeldes, escuchar a Dios es imposible. El pecado nos aleja de Dios. Si estamos en un camino de rebeldía, somos impermeables a la voz de Dios. Por eso, justamente cuando después de 40 años de estar pastoreando ovejas en el desierto, allí se encuentra Moisés, con esa zarza que arde y que no se consume, y en ella se va a manifestar Dios, y él sabe que hay algo especial y que Dios le va a hablar. Justamente Dios, antes de hablarle, le dice, es lugar santo, tenés que sacarte el calzado. Es decir, como diciendo, para acercarse a Dios hay que estar limpio. La suciedad no puede entrar acá. Si querés oír a Dios, hay que estar dispuesto a abandonar el pecado. Es un lugar santo, deja el calzado, la suciedad no puede entrar. Para oír a Dios hay que estar dispuesto a corregirse, a pedir perdón, a rectificarse, a abandonar lo que está mal. Y lo mismo encontramos en la carta de Santiago. Santiago dice lo mismo, que para recibir la palabra de Dios con mansedumbre, la palabra implantada, hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿no? Y entonces sí recibir con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, para que la palabra entre en la vida, fructifique, ¿no? Pueda obrar en nosotros, hay que dejar el mal. Hay que estar dispuestos a abandonar lo que está mal, lo que está equivocado, el camino incorrecto. Si no, la palabra de Dios no fructifica, no entra en la vida. Y voy a la tercera frase de San Agustín, la última. El pecado nos vuelve ciegos y sordos frente a la palabra, incapacitándonos. El pecado nos vuelve ciegos y sordos frente a la palabra. Cuando pecamos y seguimos el camino del pecado, nos escondemos, no queremos escuchar a Dios, no podemos oír a Dios. Hay que sacar el calzado, ¿no?, de la suciedad para poder acercarse a Dios. Si no, la palabra de Dios no llega a la vida. Elías estaba desorientado y la verdad que eran circunstancias difíciles las que tenía justamente, ¿no? 3 años y medio de juicio en medio de esa nación, ¿no? El triunfo en el Monte Carmelo, mostrando quién es el Dios verdadero, pero después otra vez la amenaza y el peligro en su vida. Estaba completamente desorientado y por eso justamente fue para el lado contrario. En vez como profeta, el profeta tiene que estar con la gente transmitiendo un mensaje de Dios. Ese fue al desierto donde no había gente. Renegó, ¿no?, de su misión. Se fue a donde no había gente, la persona que tenía que estar con la gente para transmitir el mensaje de Dios. Pero no lo podemos condenar a Elías. De hecho, Dios no lo condena, ¿no? Nadie que está acá puede condenarlo. ¿Alguno de ustedes estuvo frente a 450 opositores a Dios como el profeta de Baal? ¿Alguno estuvo delante de un rey, ¿no?, que tuvo que comparecer ante un rey? ¿Alguno tuvo 3 años y medio de sequía en donde faltó el alimento? ¿Alguno se tuvo que autoauxiliar de nosotros? Si no podemos juzgar duramente a Elías, no podemos condenarlo. De la misma forma tampoco podemos condenar a ese hermano que tenemos cerca y a veces está desorientado en medio de problemas y dificultades. Cuando está en aflicción, con tribulaciones, problemas graves, que no sabe y está desorientado, tenemos que tratar de acompañarlo, de guiarlo, no podemos condenarlo. Pero la cuestión es que finalmente oigamos la voz de Dios. Finalmente Elías oyó la apacible voz de Dios. Ese sonido suave de Dios lo terminó oyendo. Se dio cuenta, salió afuera. Y justamente retornó. Dios le pidió, retorná, tenés que volver. Y él volvió. Y él
volvió por donde había ido en un principio. ¿Estaba antes dispuesto a oír a Dios? Cuando bajó del Monte Carmelo, cuando recibió la amenaza, no estaba dispuesto a oír a Dios en ese momento. Tuvieron que pasar 42 días en el Monte Sinaí. No, en ese momento no estaba dispuesto a oír a Dios. Había mucho ruido. Entonces tuvo que bajar el ruido en su vida. Él se había equivocado, ¿no? Había dejado cumplir su misión. Dios, con esas preguntas que le hace una y otra vez, lo va ubicando y le va diciendo, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás acá? Y él va reconociendo su error. Y finalmente, cuando Dios le dice, tenés que volver, él dice, sí, tengo que volver. Estuvo dispuesto a corregirse, a reconocer sus faltas. El ruido ya había pasado. Y cuando la voz de Dios apareció, él salió de la cueva. Y él estaba dispuesto a oír a Dios. La pregunta de esta mañana, ¿no?, que tenemos que hacernos es si estamos con la disposición adecuada para oír a Dios. ¿Estamos con la disposición adecuada para oír a Dios, hermanos? ¿Tenemos la disposición sinceramente de oír a nuestro Dios? ¿De qué sirve, hermanos, si leemos las Escrituras todos los días, estamos hoy acá, oramos, le pedimos consejo al pastor o a algún hermano eminente que sabemos que conoce, que tiene responsabilidad de la iglesia? ¿De qué sirve hacer todo eso si no estamos con voluntad de oír a Dios? Si estamos siguiendo nuestro propio camino, nuestro antojo, si aún acá en medio nuestro, ahora cuando estamos hablando, estamos preocupados por mañana, la economía, esto, aquello, cómo hacer el trabajo, el problema familiar, cómo vamos a hacer, si estamos atiborrados con todas esas cosas, ¿sirve leer la palabra de Dios? ¿Sirve oír un mensaje? ¿Sirve orar? ¿Pedir consejos? Si estamos preocupados por las cosas de este mundo, con todo ese ruido, y estamos viviendo un camino de rebeldía. Si deseamos sinceramente recibir la guía de Dios, si necesitamos la guía de Dios porque estamos en un momento difícil, es imperioso, hermanos, que estemos dispuestos a oír a Dios, subordinar los ruidos, dejar atrás todas las preocupaciones del lunes, martes, miércoles, la familia, el trabajo, todo eso. Sí, es importante, pero por encima de eso está la palabra de Dios, está la voluntad de Dios. Hay que estar dispuesto a eso. Y hay que estar dispuesto a rectificar. Si estoy haciendo algo mal, tengo que reconocer que está mal. Si quiero ir a Dios, es lugar santo. No puedo entrar con suciedad. Y tengo que salir, como salió Elías, mostrar voluntad, salir de la caverna y escuchar ese sonido apacible y suave de Dios. Que esto sea una realidad en nuestra vida, hermanos, que podamos oír la voz de Dios y obedecerla.